Son las 8:02 de la mañana, las 7:02 en las Islas Canarias, tercera hora de la mañana de Federico en el radio. Muy buenos días, yo soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en este lunes 10 de noviembre. Hoy es un día raro porque es festivo en algunos puntos de España, bueno, en concreto en la capital de España, porque la fiesta de la Almudena se ha trasladado a este lunes, así que en la capital hoy estamos de fiesta, en una jornada donde de nuevo los chubascos van a ser la nota predominante en el cuadrante noroeste peninsular. Los cielos van a estar despejados en el resto del país, las temperaturas máximas se mantienen y las mínimas suben de forma generalizada. Es cierto que durante este fin de semana el bajón ha sido considerable, de hecho en el centro, en Madrid, tenemos 3 grados, vamos camino hoy de los 15, la máxima nacional se registra en Alicante, Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 24 grados y la mínima en Teruel con 1 grado. Les adelanto que en unos instantes nos van a acompañar ya Ignacia de Pano, Tomás Cuesta y también Alejandro Vara en nuestra tertulia a partir de las 8:30. También les adelanto que a las 9:20 de la mañana, a 9:25, vamos a charlar con el juez Fernando Portillo. Él es el presidente del Foro Judicial Independiente y seguro que recordarán esas imágenes, ese vídeo que ha estado circulando durante todo el fin de semana, donde el juez Portillo, en la inauguración de unas jornadas en Albacete de ese Foro Judicial Independiente, le relata al ministro Bolaños, al ministro de Justicia, todos y cada uno de los puntos por los que el Foro Judicial Independiente y él en su representación están en contra de esa contrarreforma que quiere hacer el juez Bolaños. Además, el ministro Bolaños, además le echa en cara el hecho de que buena parte de los representantes del gobierno, entre ellos él, y también el presidente del Gobierno, ataquen sin ningún tipo de pudor a los miembros de la Judicatura y de la Administración de Justicia, incluso en plenos procesos judiciales, como acaba de hacer el presidente del Gobierno con el fiscal general del Estado. Bueno, con él vamos a hablar a partir de las 9:20 de la mañana aproximadamente. Pero ya saben que este fin de semana el Partido Popular se ha reunido en un congreso en Andalucía, ha reunido allí a toda su cúpula. La plataforma ha servido para dar pistoletazo de salida al calendario electoral, que va a empezar en diciembre en Extremadura, pero que puede conducirnos a unas elecciones generales antes del verano. Dice el presidente del Gobierno que no, que él va a ser candidato y lo va a ser en el año 2027. Creo que la responsabilidad que tiene ahora mismo este gobierno de coalición progresista para con sus ciudadanos, pero también a nivel europeo, donde se están decidiendo muchas de las cosas que van a afectar a los ciudadanos en el corto y en el medio plazo, exigen que el gobierno de coalición progresista continúe con su labor. Y todo eso, pues evidentemente me ha llevado a una reflexión, no solamente con mi partido, sino fundamentalmente con mi familia, que es la que está sufriendo directamente las consecuencias de este compromiso y esta responsabilidad, para anunciar que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección. Bueno, cuando el presidente del Gobierno reflexiona, échense ustedes a temblar porque puede pasar cualquier cosa, pero le acaban de escuchar. Esta es la exposición que hace en el diario El País el presidente del Gobierno. Se va a presentar a las elecciones en el año 2027. Dice que ha abierto un proceso de reflexión, pero luego aclara que esa reflexión fundamentalmente es personal y lo ha realizado además con su familia. Dice que también con el partido. Bueno, hoy Jordi Sevilla, por cierto, en una intervención que hace en Voz Populi, dice que él, antes que socialista, es demócrata y que por el bien de la democracia esta idea de sanchismo tiene que desaparecer. Básicamente es lo que viene a decir. Bueno, a ver si ya de una vez por todas esos socialistas de carné que están, digamos que en la retaguardia, salen adelante, si es que existen, si es que están, si es que se les puede escuchar, para que por lo menos hagan de contrapeso, no sé si dentro del partido, o al menos hagan un poco de ruido, porque de momento escucharles mucho no se les oye. Si nos creemos las palabras de Sánchez, no habrá por tanto elecciones hasta el año 2027, pero claro, ¿quién se cree a Sánchez? Es que esta es la cuestión. ¿Quién se cree al presidente del Gobierno? Feijóo quiere partido, Feijóo quiere jugar el balón y para ello... El mayor desahogo es ganar y gobernar. ¿Ganar
y gobernar. Dice que hay que ganar para gobernar, pero claro, la pregunta que uno se hace a continuación es ¿qué sucede si uno no gana? Como Sánchez, o si lo hace de una forma insuficiente como para poder gobernar. Por eso Feijóo apela al voto útil. Que no nos trituren a impuestos, malgasto y corrupción, que sirva para llegar a fin de mes, tener una familia y planes de vida. Solo hay un camino, que es el del cambio, pero insisto, solo hay un camino para que gobierne el PP, y el camino para que gobierne el PP es votar al PP, no hay otro. Hoy nos cuenta Voz Populi en una curiosa encuesta en donde se pregunta a los encuestados, a los ciudadanos, qué les parecería si Partido Popular y Vox concurriesen juntos en algunas demarcaciones, en concreto en Cataluña y en el País Vasco. Esto se ha analizado mucho, se abordó mucho después de los anteriores comicios y el resultado a mí verdaderamente me ha sorprendido porque nada más y nada menos que 3 de cada 4 votantes del Partido Popular lo rechazan, un 74%. Y claro, es que uno escucha a veces a Santiago Abascal y entiende que el votante del Partido Popular no quiera concurrir de manera colectiva o de manera conjunta en determinadas demarcaciones con la formación que él lidera. Claro, esto de la pinza luego tiene sus consecuencias. Si creemos que si su mujer, su hermano, su número 2, el sustituto de su número 2, están en el banquillo en procesos judiciales en los que Vox está como acusación popular, es porque el presidente del gobierno tenía conocimiento y por lo tanto tiene responsabilidad en esos casos de corrupción que están siendo juzgados. ¿Qué pinza hay entre el Partido Socialista y Vox cuando nosotros hemos sentado en el banquillo del Partido Socialista? Claro, y volviendo a esto de liderar el partido, que nos voten para gobernar Andalucía como punta de lanza de este calendario electoral que emprende el Partido Popular, uno se cuestiona si este manual de convivencia del señor Juan Manuel Moreno Bonilla, la vía andaluza, es el manual ideal para ganar las elecciones y para generar ese cambio, provocar ese vuelco que parece estar buscando Alberto Núñez Feijóo. Solamente les voy a leer un párrafo de estas memorias o especie de memorias del presidente andaluz, Los bulos y el fango, es el capítulo 14. Dice Juan Manuel Moreno, dice, hay una máxima periodística que siempre me ha hecho mucha gracia y que dice que la noticia es que un hombre le muerda a un perro, pero no que un perro le muerda a un hombre. De ese modo se transmite la idea de que lo extraordinario, lo inusual, lo inesperado es lo que debe destacarse, siempre y cuando hablemos de un asunto de interés general, por supuesto. Contar con el adversario político, integrarlo, valorar sus capacidades y méritos, algo que debería ser normal, se ha convertido en extraordinario y, por tanto, en noticioso. En este mundo tan polarizado, en el que cada vez hay más líneas que nos separan y nos enfrentan, los buenos a un lado, los malos al otro, y cuanto más extremas e irreconciliables sean las posturas, mejor para algunos. En ese afán por polarizar, por llevarlo todo a extremos, Pedro Sánchez está decidido a ejercer el máximo control sobre uno de los instrumentos más poderosos que existen para garantizar la libertad en una sociedad democrática, los medios de comunicación. Pues efectivamente, pero yo le digo a Juan Manuel Moreno que en un mundo tan polarizado, tan extremo, pero sobre todo con un gobernante como el que tenemos en la Moncloa, es necesario llegar a puntos de encuentro, es necesario poder dialogar. Yo huiría como de la peste. Vanessa Vallecillo, muy buenos días. Buenos días, Semana Rosana. clave para el fiscal general del Estado. Sí, el juicio afronta su segunda semana. Mañana reanuda la vista oral con 20 declaraciones aún pendientes, la del decano del Colegio de Abogados, la de varios periodistas, entre ellos el de la cadena SER, que informó del contenido del correo, y también de 9 guardias civiles que intervinieron en los registros. El plato fuerte será el miércoles con la declaración de García Ortiz y el juicio quedará visto para sentencia el jueves. Esto cuando el Confidencial desvela nuevos intentos de la cloaca socialista de desacreditar a miembros del Tribunal de este juicio, en concreto a Manuel Marchena, contra quien Leire Díez, Santos Cerdán y Pérez Dolcet elaboraron dosieres con información y grabaciones que luego entregaron a la dirección del partido. Este fin de semana, el Congreso de Foro Judicial Independiente arrancaba precisamente con su presidente, Fernando Portillo, denunciando los ataques del Gobierno a la independencia del Poder Judicial ante el ministro Félix Bolaños. Aun con todo, Pedro Sánchez, en una entrevista, ha vuelto a defender la inocencia del fiscal. El Gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. Sí, pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente? Respeto su pregunta, pero le digo
que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. El ataque del presidente del Gobierno al Tribunal Supremo es evidente, es obvio. En pleno proceso judicial contra el fiscal general del Estado, el presidente del Gobierno se despacha con esta entrevista, donde dice al tribunal lo que tiene que dictar y cuál es su verdad. Y su verdad para Sánchez es la única que puede existir. Pero insisto en la gravedad de la cuestión. En pleno proceso judicial contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno le dice al tribunal lo que tiene que decidir, lo que tiene que dictar en esa sentencia, que será también histórica como el proceso que se está viviendo en el alto tribunal. La verdad de Sánchez nos afecta a todos y nos afecta a todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Por eso él la impone a su gusto y la administra cuando es necesario. Esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa, en este caso contra familiares como mi hermano o como mi esposa. Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre, porque es así, porque es la verdad. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Rosana. Pues ni tan mal para ser lunes. Pero en fin, asombrado y un poco precavido ante lo que nos viene encima, a juzgar por los disparates que soltó ayer el presidente del Gobierno en su entrevista con la prensa amiga. Fue inenarrable, en fin. Es hora de ponderar la visión alternativa de Pedro Sánchez, el César visionario de este tiempo, con permiso de Paco Umbral. El fiscal general es inocente, le dijo ayer al director del País, y más aún tras lo visto en el juicio. Verdaderamente, bueno, además aquí hay una contradicción en los propios términos, o sea, si es inocente, es inocente. O sea, ¿por qué más aún? ¿Cómo se puede ser más aún después de lo visto en el juicio? Que lo visto en el juicio ha sido, en fin, para que ponga su toga a remojar. En fin, es una manera de ver propia de ver las cosas. ¿Para qué la relación con los hechos? Cristian Campos emitía un juicio razonable. Está anunciando que lo va a indultar. Es una amenaza explícita al Tribunal Supremo. Si queréis evitar un choque institucional, absolved al fiscal o llevo al país a un conflicto civil del que no saldremos indemnes. Pues sí, así es, estoy bastante de acuerdo. ABC publicaba ayer un admirable editorial. Dana, los 7 fallos del gobierno, y los enumeraba: la Confederación Hidrográfica del Júcar, la AEMET, las obras no ejecutadas en el Barranco del Pollo, la no declaración de emergencia nacional, la falta de coordinación, la insuficiencia de la reconstrucción y la seguridad nacional, en una reunión presidida por María Jesús Montero y en la que se dejó fuera al CNI y al GEMAD, al Consejo de Seguridad Nacional y al Comité de Situación. No hay quien de menos. Aquella noche, en el corazón del Estado, dice el editorial, se sustituyó la gestión de la emergencia por una representación teatral. Diagnóstico exacto. La Universidad del País Vasco ha dado un paso más hacia la catástrofe. El rector, un tipo de EH Bildu, ha enviado una circular a los profesores en la que se les invita a comenzar las conversaciones en euskera. Se establece que al recibir una llamada en euskera se responderá necesariamente en euskera y se va a establecer una policía lingüística que vele por el cumplimiento de estas directrices. En resumen, la vida cotidiana de la Universidad del País Vasco transcurrirá en el idioma menos conocido por la población vasca. Ya ha tenido alguna consecuencia institucional. El representante del profesorado en la mesa del claustro de la universidad ha presentado su dimisión porque todas las reuniones de la mesa transcurren exclusivamente en euskera, lengua que él no domina. Bueno, al final te diré una cosa, que en la Universidad del País Vasco
están acostumbrados también a este tipo de imposiciones y de cosas. Es que no me extraña nada, no me extraña nada. Es que no ha cambiado nada, Santiago. No ha cambiado Es que nada, no ha ¿no? cambiado nada. Efectivamente, y claro, todavía hay quien pregunta que cómo es posible que algunos pensemos que ETA no ha sido derrotada. Pues sencillamente a las pruebas me remito. Claro. Pero dice que dejaron de matar, es cierto, pero ¿para qué se van a tomar esfuerzos si lo pueden conseguir con su presencia gentil? Claro, y luego el señalamiento, a ver qué sucede ahora con este representante del profesorado que ha tenido la valentía de dejar la mesa. Uh-huh. Es que pues bueno, estará señalado. Sí, bueno, señalados están ya desde antes, pero Sí. no creo que le pase nada nuevo, o sea, sencillamente ha dimitido y ya está, así los quieren, apartados. Efectivamente. El doctor Tricornio retrataba al felón. Pedro Sánchez es el hombre al que te encuentras en la cama con tu pareja y te dice que no seas machista, que la culpa es de la ultraderecha, que lo que estás viendo es desinformación y bulo, que seas más solidario y que le lleves una cerveza. Jesucito Cintora hacía la gran acusación contra Amancio Ortega, que las 10 máquinas de prototerapia donadas en 2021 por la Fundación Amancio Ortega, valoradas en 280 millones, aún no funcionan en ninguna comunidad autónoma por retrasos en infraestructuras, obras y formación requeridas por las administraciones. Cintorita lo citaba en demérito de Amancio Ortega. El capitán general de los tercios ponía las cosas en su sitio. Ortega cumplió, el gobierno no. Cuentan los medios que el sábado pasado murió en Vietnam José Manuel Serradilla, un profesor cordobés que llevaba ingresado un mes tras sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico cuando se encontraba en Vietnam en un viaje turístico con un grupo. Un amigo suyo inició una campaña de recaudación de fondos para su repatriación y cubrir los gastos médicos y de manutención, pero no fue bastante. Un aicano señalaba la paradoja de que mientras Serradilla estaba ingresado en Vietnam, Pedro Sánchez financiaba el regreso de los etarras de la flotilla que no querían volver en un avión militar. Los comentarios se escriben solos. Desgraciados, escribía Unai, y lo dice por los etarras y por el financiador. Es que es una vergüenza. Es una vergüenza. Conocerás también el caso de la joven valenciana que tuvo una situación Exacto, también en otro lugar, ¿no? En el Pero Extremo Oriente, efectivamente, sí. Y que tuvo que hacerse una especie de crowdfunding para la familia, para conseguir fondos, para conseguir traerla a España, y de hecho ya está aquí. Claro, es que hay ciudadanos por el mundo, españoles, que a lo mejor se ven en situaciones muy delicadas, no porque ellos las hayan buscado de manera voluntaria, sino porque han tenido la mala suerte de sufrir un percance o un accidente, y el gobierno de España no hace nada. Bueno, ¿y qué te voy a decir de los españoles que están presos en las cárceles de Venezuela? Sí, bueno. Porque de esos ya no te digo nada, claro. Esos bien presos están para el gobierno. Es una cosa extraordinaria. José Libertad Ley escribía en X: a Wyoming ahora no le gusta Junts. Hasta hace un par de días eran unos agradables progresistas. El tío más dogmático del mundo, más insolvente del sistema solar y más sectario del universo, se atreve a llamar al PP intransigente y déspota. Fue la vaca y dijo mu. En la misma línea, Willy Toledo escribía: Junts ha pasado de ser un pilar del progresismo a un peligro fascista por arte de magia. ¡Qué cosas! Y finalmente, Hombre deconstruido, que escribió: Sánchez es incapaz de frenar la subida de la cesta de la compra, pero sus votantes están convencidos de que frenará el cambio climático. El socialismo es una religión. Bueno, me encanta Hombre deconstruido. ¿Tú crees que Hombre deconstruido es también Sánchez? Pues sí. Pero Hombre deconstruido, para marcar la diferencia, lo ha escrito sin H y con V. Sí, podría ser. Él ya tiene a Mr. Handsome, que es esta cuenta que le sigue. Sí, que está, por supuesto, pagada desde el propio Partido Socialista. Evidentemente, y además es un retrato en el que se reconoce Rosana, porque acuérdate de lo que decía con su entrevistadora de cabecera. Sí. Lo de
Fíjate, sí, a mí me llaman guapo. Sí lo decía con una íntima complacencia, vamos, que inenarrable. Es increíble. Bueno, pues el hombre deconstruido va a ser protagonista hoy de nuestra tertulia. Vamos a abordar lo que tú decías, ¿no? Los titulares sorprendentes que ha dejado esa entrevista en el diario El País. La verdad es que da miedo, Santiago. Yo comparto contigo da miedo. Sensación que da. Y bueno, también plantearemos a los oyentes cuestiones sobre esa entrevista y sobre el anuncio más importante que ha hecho en esa entrevista, que es que se va a volver otra vez a presentar en el año 27, que no tiene ninguna duda, que ya lo ha reflexionado con Bego y que se va a presentar en el 27, Santiago. Así que sobre esto les vamos a preguntar a los oyentes, a ver qué opinan. Que no nos pase nada. Que no nos falte de nada, como decían aquellos, que no nos falte de nada. Venga, nos tomamos un ibudo, lo que pasa es un buen día, Santiago. Lo mismo para ti, querida. No, oye, los oyentes, que estoy preocupada por ellos. Mira, ¿sabes? Claro, claro, te embaulas la entrevista de Sánchez en El País, la lees, la relees, luego la escuchas y te das cuenta de la gravedad de cada una de las frases del presidente del gobierno y dices, bueno, yo necesito saber qué es lo que opinan los oyentes, ¿no? Utilizando de nuevo esos medios afines, cuando no es Televisión Española o Radio Nacional, se va a la SER o al País, como este fin de semana que ha hecho, pues lo de siempre, atacar a los jueces, defender a los suyos, bueno, erigirse en juez él mismo y sentenciar ya que son inocentes y, ojo, lo más grave, insistir, en esto no ha cambiado de opinión, fíjate, insistir en que será candidato en 2027. Así que vamos a hacer un juego de memoria, de memoria no, más bien de irnos al futuro y proponer a los oyentes que nos digan si se imaginan a Sánchez otros 4 años más en la Moncloa. ¿Cómo ven ese futuro? ¿Cómo describirían ese futuro para el país en general y también a nivel individual para cada uno de nosotros, para cada uno de los oyentes? Porque es verdad, la situación laboral, los alquileres, el precio de la vivienda en general, bueno, hay muchos asuntos, tiene muchas aristas. Sánchez 2031. 2031, superaría la agenda. Sánchez 2031. Sí. Vale. Sí. Venga. 648 91 92 60 o si lo prefieren y prefieren redes sociales, @eslamanana de FJL.